Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un ejercicio de álgebra lineal. El ejercicio dice lo siguiente: sea A una matriz de tamaño m por n con entradas en los números reales, demostrar que si A tiene columnas linealmente independientes, entonces el producto de su traspuesta por la misma matriz es invertible. Antes de comenzar con la demostración, primero hay que notar que esto tenga sentido, ¿sí? Recuerden que hablar de matrices invertibles es solo para matrices de tamaño n por n, es decir, que tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Y entonces, en un principio, A no tiene por qué ser de tamaño n por n. A puede tener un número distinto de filas y un número distinto de columnas, pero cuando yo hago su producto con la traspuesta, ya obtengo una matriz cuadrada, una matriz con el mismo número de filas y el mismo número de columnas. ¿Por qué? Pues porque si A es de tamaño m por n, entonces su traspuesta es de tamaño n por m, y por lo tanto su producto va a ser de tamaño n por n. Por eso tiene sentido hablar de invertibilidad para este producto. Bueno, y entonces ahora sí comencemos con la demostración. Lo primero que vamos a recordar es que una matriz es invertible y solo si su espacio nulo consiste únicamente del vector 0. Esto de aquí denota el vector 0. Entonces nosotros, para poder demostrar que esta cosa es invertible, lo que vamos a hacer es demostrar que justamente el único vector en su espacio nulo es el vector 0. Entonces vamos a considerar primero un vector en Rn. Este vector lo vamos a tomar como un vector columna, es decir, vertical. Recuerden que cuando hablamos de vectores podemos considerarlo también como matrices de tamaño n por 1, es decir, una matriz que tiene n filas y solamente una columna. Bueno, y entonces ahora consideramos esta igualdad, la traspuesta de A por X igualada al vector 0. Recuerden que el espacio nulo está dado justamente por las soluciones a este sistema. Es decir, que si yo pruebo que el vector X es en realidad el vector 0, por esto de aquí yo podría concluir que la traspuesta de A por A es invertible. Bueno, entonces la meta es ver que X es el vector 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar por ambos lados por el traspuesto de X. Es importante mencionar que estamos multiplicando por la izquierda, porque recuerden que en las matrices la multiplicación no es conmutativa. Por lo tanto, multiplicar por la izquierda no es lo mismo que multiplicar por la derecha. Puede ser que ni siquiera tenga sentido multiplicar por un lado o por el otro, ¿no? Justamente por el tamaño de las matrices. Entonces, si multiplicamos por la izquierda, obtenemos esto. Como X era un vector columna con n entradas, entonces visto como matriz, es una matriz de tamaño n por 1. Por lo tanto, su traspuesto es de tamaño 1 por n. Y eso hace que toda esta multiplicación tenga sentido, y además hace que esto de aquí ya no sea el vector 0, sino que sea el escalar 0. ¿Por qué? Porque justamente al multiplicar el traspuesto de X por 0, multiplicarlo por la izquierda, obtengo el 0. Bueno, y ahora pues recordemos que la traspuesta de un producto es lo mismo que el producto de las traspuestas, pero con el producto escrito al revés. Es decir, intercambio estos dos de posición, los conmuto y saco el traspuesto, que me quedaría esto de aquí. Entonces tengo A por X traspuesto por A por X, y esto igualado al escalar 0. Ahora recordemos pues tres propiedades que nos serán útiles. La primera es que pues el producto punto, como está definido en Rm, es lo mismo que multiplicar el traspuesto del vector por el otro vector. La segunda es que el producto punto de un vector consigo mismo es la norma del vector elevado al cuadrado. La norma, recuerden, estamos en Rm. Entonces la norma es la de raíz cuadrada de cada una de las entradas elevada al cuadrado. Y la tercera es que si la norma de un vector es 0, entonces el vector debe de ser 0 y viceversa. Podríamos escribir que la norma al cuadrado de AX es igual a AX.AX por esta de aquí. Y luego esto tiene que ser igual a AX traspuesto por AX por esta propiedad de aquí. Y luego pues esto es igual a 0 por lo que vimos anteriormente. Por lo tanto pues tendríamos que esta norma elevada al cuadrado es 0. Pero recuerden que el único número cuyo cuadrado es 0 es justamente el 0. Es decir, podríamos decir que la norma de AX ya sin el cuadrado es igual a 0. Pero ahora utilizamos la propiedad 3. Si una norma es 0 quiere decir que el vector es 0. Es decir, AX es el vector 0. Otra vez aquí ya volvimos al vector 0, no al escalar. Bueno, y ahora, ¿esto de qué me sirve? Este producto lo podemos ver de una forma más amigable, digamos. Pues primero consideremos a la matriz, ¿sí? Sabemos que es de tamaño m por n, es decir, tiene m filas y n columnas, la describimos así. Y pues sabemos que X es un vector columna que está en Rn, es decir, tiene n entradas. Y eso debe de ser igual al vector 0 con n entradas, ¿sí? Todas sus entradas son 0.
Bueno, entonces recordemos cómo se multiplican las matrices. Hago el producto punto de esta fila con este vector, es decir, me quedaría A11 por X11 más A12 por X2 más A13 por X3 y así me sigo hasta más A1n por Xn. Y eso me daría toda esta suma de aquí. Luego, para la segunda entrada, lo que hago es multiplicar esta fila por este vector, hacer el producto punto, y eso me quedaría esto de aquí. Y así me sigo hasta llegar a la última fila, hacer el producto punto con este vector y llegar a esto de aquí. Eso es simplemente por la definición de la multiplicación de matrices. Y eso debe de seguir siendo igual al vector cuyas entradas son 0. Bueno, ¿y qué más puedo hacer? Puedo utilizar la definición de suma de vectores. Recuerden que la suma de dos vectores es el vector que resulta de sumar las entradas de cada vector. Y entonces lo puedo separar y llegar a esta parte de aquí. El primer sumando, el segundo sumando, el enésimo sumando y así me sigo. Y todo eso otra vez igualado a 0. Y ahora pues recordemos la multiplicación de un vector por un escalar. La multiplicación de un vector por un escalar es justamente multiplicar cada entrada del vector por el escalar y llegaría a esta parte de aquí. Pero ahora noten que esta de aquí es justamente la primera columna de A y esta es justamente la segunda columna de A. Y así me sigo hasta llegar a la enésima columna de A. Y estos son escalares. X1, X2, Xn son escalares, las entradas del vector X. Y esto está igualado al vector 0. Entonces aquí tenemos lo que se conoce como una combinación lineal de las columnas de la matriz A igualada a 0. Aquí vamos a utilizar la hipótesis de inducción. Las columnas de A son linealmente independientes. Por lo tanto, esta combinación lineal no tiene de otra más que x1, x2, x3 hasta xn sean todos 0. Y si un vector tiene todas sus entradas iguales a 0, pues es el vector 0. Y recuerden que esta era la meta. La meta era ver que x efectivamente era el vector 0. Por lo tanto, pues el producto de la respuesta de A por A va a ser invertible. Lo cual termina la demostración. Bueno, y esto sería todo por el video de hoy. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video.